Estos principios se aplican a todo, aún en un trabajo secular es lo mismo. Usted va a dar, le toca dar una charla, enfóquese en el mensaje. Y para que se enfoque en el mensaje, no vista de una manera que distraiga. ¿Por qué? Porque eso son distracciones que la gente, ¿verdad? Si me pongo una camisa brillante aquí ahora, usted se distrae con la camisa y no mira, no oye el mensaje. Así que son principios de comunicación que se aplican a todo. Cuando hable a una audiencia, cuando le toque cantar un himno y llega el pastor y dice, bueno, la hermana tal y tal va a cantar el himno, siéntese cerquita. No se siente bien allá atrás para que usted tenga que caminar. Y ahí está, en todo ese tiempo, usted está distrayendo. Pero se sienta ahí rapidito para cantar el himno, se levanta, contacto visual rápido. No. Y si va a cantar, una sonrisa. El mensaje es lo importante, pero no. Y si le da miedo mirar personas, pues mire un punto. Allá yo miraría un punto allá y entonces nadie tal vez se dé cuenta. Pero es cuestión de enfocarse en ese mensaje. Otra vez, ¿de qué vale si no es de adentro para afuera? Es importante que usted esté en comunión con el Señor, que usted haya confesado sus pecados al pararse ahí. Eso es con temor y temblor, como dice el apóstol Pablo. Usted está ahí sirviendo al Dios de dioses, al Señor de señores, a Jehová de los ejércitos. No se olvide nunca, nunca de eso. Pero también para el cristiano no hay diferencia entre lo secular y lo sagrado. Así que si le toca hacerlo en el trabajo, lo mismo, usted está sirviendo al Señor en el trabajo, aunque esté hablando de un tema secular, pero está haciendo un buen testimonio del Señor. El último regalito, vamos a ver quién se lo gana. Y todos tienen que ver con cuestiones de que uno se toma una tacita de café, de chocolate, vamos a comunicarnos. Hoy, en este momento, nos toca el té de canela, que es riquísimo, riquísimo. Yo no sé quién lo disfruta más, quién contesta la pregunta o quién la está haciendo. La cara que tiene. Y vamos a ver cuál es la pregunta. ¿Ok? Entonces que el hermano Andrés me ayude a ver quién levanta la mano primero. ¿Listos? En sus marcas. ¿Listos? Fuera. Aquí está. ¿Cuál es el tema central del libro de Efesios en tus propias palabras? ¿Se acuerda que le dije orejita? Elisa. Hermana. Vivir una nueva vida en Cristo en el poder del Espíritu. Vivir una nueva vida en Cristo en el poder del Espíritu. Como ya tenemos una nueva vida en Cristo, pues hay que vivirla. ¿Qué usted cree? ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Esto aquí que me está tirando algo hace rato quiere que cambie el antivirus y ya yo lo cambié, pero me sigue diciendo que hay que cambiarlo. Aquí está. Muy bien. Felicidades, hermana. Felicidades. Venga aquí. Con su tacita. Para que... ¿Tienes una foto? Una foto. Perfecto. Muy bien, que lo disfruten. Que lo disfruten. Y ahora terminamos con algo bien interesante. Yo no me imaginaba esto. Digo, pero como Pablo termina. ¿Sabe lo que él hace después de este gran discurso que habla sobre el contraste entre la luz y las tinieblas? ¿Sabe lo que él hace? Por supuesto, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos regresa a lo básico. Nos regresa, como dicen los americanos, al ABC. ¿Ah? Vamos ahora a lo fundamental, para que no se nos olvide los fundamentos de la vida cristiana. Así que le estamos llamando, no debe ser el camino imitado, déjeme ver qué salió. Fundamentos básicos de la vida cristiana. Vamos a ver cuáles son esos.
Pero regresando a las escrituras, ¿dónde estamos? Versículo 15, estamos en el capítulo 5, versículo 5. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. ¿Qué dice? Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí está bien claro. En paréntesis, me estaban preguntando, ¿hay un método para memorizar? Sí, esa es la tarjetita que les di. Para que usted luego la vea, ahí está el video del método de memorizar. Hay muchas cositas que son interesantes, pero lo más importante en memorizar es que primero cuando lea el pasaje, léalo para disfrutarlo. No trate de aprendérselo, léalo para disfrutarlo y para entenderlo. Si hay alguna palabra que no sabe, la use en el diccionario, para que vaya entendiendo. Si de verdad no entiende algo, cuando llegue a la iglesia el domingo, pregúntele al pastor o al maestro de escuela bíblica. ¿Qué significa eso que me quiero memorizar? Después que lo entienda, a mí me encanta ese versículo, creo que es en Mateo 24, uno de mis favoritos. Es el que lea, entienda. Nada más. Eso, el que lea, entienda. Hay que entender. Entonces, después que usted lo lee, para disfrutarlo y entenderlo, entonces ahí está la técnica que les enseño en el video. Y una parte de las técnicas, después de la división en fragmentos, es que lo haga antes de acostarse. ¿Por qué? Porque el cerebro en la noche, al usted dormir, está repasando, sin que usted se dé cuenta, todo lo que usted ha memorizado. Y en la mañana lo va a tener ahí, clarito en la mente. Así que es una destreza. Ay, pero ¿qué pastilla me debo tomar para memorizar, para aumentar mi memoria? No, es una destreza. Como cuando uno aprende un instrumento musical, uno practica. Déjeme decirle, la gente del mundo sabe esto. Me puse el otro día, me salió ahí la biografía de José Feliciano. ¿Sabe quién es él? Feliz Navidad. José Feliciano, el cieguito. ¿Sabe cuánto él practicaba la guitarra? 14 horas al día. 14 horas. Estamos hablando de una persona secular, pero para aprender algo, 14, y a los jóvenes del tema que dicen, mira, media hora, practica el piano, media hora al día. 14 horas practicando la guitarra. ¡Wow! La gente se cree que eso es así, porque sí. No, hay que echarle ganas, como dicen los mexicanos. Echarle ganas, practicar, darle, machacar y darle. Eso no es así porque sí. Así que la gente en el mundo que son exitosos en lo que sea, ellos saben eso. Y nosotros que tenemos la verdad, ni queremos 15 minutos, media hora memorizar algo. No debe ser así. No debe ser así. Así que ahí está la técnica. Una de las cositas que también le va a ir son como que a veces hay cosas que uno no se acuerda, pero si uno hace gestos corporales le ayudan a acordarse de cosas. Por ejemplo, cuando usted ve que yo hice lo siguiente, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales,
Y luego dice, dando gracias a Dios, dando gracias por todo al Dios y Padre. El hecho de poner las manos así me ayuda a acordarme que es dando gracias por todo a Dios y no dando gracias a Dios por todo. Porque ahí yo me confundía y me salía mal. Dando gracias a Dios, no es dando gracias a Dios, es dando gracias por todo a Dios, en ese orden. Entonces al hacer así me ayudaba a acordármelo. Y entonces al terminar, someteos unos a otros. El gesto de la mano me ayuda a acordarme que es someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que a veces cosas corporales ayudan a uno. El tono de voz. Ninguna palabra, dice, ninguna palabra que corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para... Pero uno no dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. Hay que cambiar el tono. Como cuando a los niños les enseñan a leer en kindergarten, en primer grado, que lea con emoción, ¿ve? Y el niñito lee la historia con emoción. Todo eso ayuda a la memorización. ¿Bien? Así que eso se lo di gratis, no les voy a cobrar por eso. Es gratis. Aquí terminamos. Fundamentos de la vida cristiana, cosas que deberíamos saber, pero por si acaso vamos a verlas otra vez. Primeramente, el principio de la conducta. Eso está en el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La conducta. ¿Cómo debemos andar? Con sabiduría. Pero usted no va a tener sabiduría a menos que entienda primero, porque el proverbio lo dice bien claro, Salomón. Hay que entender para adquirir sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría sencillamente es agarrar lo que usted ha aprendido y aplicarlo a situaciones diferentes. Eso es sabiduría. Y si no sabe, para eso está el pastor. Usted va donde el pastor o a un hermano maduro en el Señor que le pueda ayudar. Yo creo con todo mi corazón que todo hombre debe tener un amigo cristiano que ama al Señor. Y toda mujer debe tener una amiga que ame al Señor. Tan importante. ¿Para qué? Para que nos rindamos cuenta unos a otros. Bien importante. No somos una isla. ¿Cuál es el próximo? El principio del tiempo. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Es importantísimo que nosotros no nos vayamos a los extremos. Hay gente que se convierte en esclavos del trabajo. No, hay que aprovechar el tiempo. Y trabajan, y trabajan, y trabajan. Se olvidan de la familia y siguen trabajando, trabajando, trabajando. Ese es un extremo. El otro es... vivir del gobierno. Si ella quiere trabajar, que trabaje. Pero ya aquí son extremos. O procrastinar. Mañana. Yo lo hago mañana. Ninguno de los dos son convenientes. Sino que aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En una manera equilibrada. Sí, hay que trabajar y ese tiempo de trabajo hay que darle duro. Dentro del trabajo hay que tomarse un recesito, levantarse. Si usted está sentado en un escritorio, importantísimo para uno poder respirar y caminar. Pero es un recesito pequeñito y luego continuar trabajando. Pero luego, mira, llega a la casa y hacer lo que de verdad vale. Dedicarse a esa familia, si tiene esposa, tiene esposo, tiene hijos. Y hacer lo que de verdad vale. Y pasar ese tiempo de calidad con ellos. Aprovecharlo. Y si tiene pequeñitos, le digo, esos años van a pasar demasiado rápidos. Demasiado rápidos. Se lo digo, yo lo viví. Yo no quería que mi niñita creciera. Yo quería esos añitos ahí. Pero ya es diferente. Pero mantener esa línea de comunicación con sus hijos. Mi hija tiene 32 años y cada vez que va a tomar una decisión, papá, ¿qué usted cree que debo hacer?
No es que yo lo obligo, sino que esa comunicación existe todavía. Bien importante, bien importante. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Cuál es el próximo? El principio de tomar decisiones. Mire aquí el número 17. Perdón, el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yo voy a pausar aquí. Porque esto de la voluntad del Señor es algo que se ha escrito tanto libro sobre cómo uno saber la voluntad de Dios. Así que voy a dedicar una sección próximamente, en unos minutitos, sobre el tema de cómo yo sé cuál es la voluntad del Señor para mi vida. Así que voy a regresar a eso. Bien, pero es el principio de tomar decisiones. No seáis insensatos, necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es un mandato, eso está en el imperativo. Así que es uno de esos 16 puntos que estamos estudiando en este día. Pero voy a regresar a ese. El próximo, el principio del control propio. O le puse una estrellita para yo acordarme que voy a regresar, ¿ok? El principio de control propio, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Luego dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El principio de control propio. Primeramente está hablando de bebidas alcohólicas, ¿verdad? No os embriaguéis con vino. Está hablando de embriagarse, borrachera. Yo fui testigo de tanto accidente de tránsito causado por borrachos. Una cosa que a mí me partía el corazón, levantar bebés muertos de la carretera porque un sinvergüenza se fue a manejar bajo influencia de embriaguez. Ver jóvenes en motocicleta, yo le digo que si yo le pongo a contar cosas, hasta me acuerdo un estudiante me dice, ¿por qué nos estás diciendo esto, profesor? Eso es tan malo, lo que usted me está diciendo. Le doy una solamente. Un muchacho que levanté cuando llegué, este ojo estaba acá atrás y el resto del cerebro tirado en el piso. Y cosas que yo vi causadas por el alcohol. Mire, yo no tengo ningún respeto por ninguna persona, sea cristiana o no sea cristiana, que se emborracha y que luego maneja un automóvil. No tengo respeto por usted si usted lo hace, porque usted es una persona irresponsable, que no solamente está afectando a su vida, sino a la vida de personas inocentes. Me acuerdo ese bebito, el bebito luego cayó en el medio de la carretera, le pasó un carro por encima y le destrozó todo el hígado. 2 añitos tenía. Y le puedo contar más y más y más de casos que yo vi. Yo vi una vida que yo no sabía que existía. Hasta médicos borrachos trabajando. No todos, pero vi eso también. Una cosa, no tengo respeto, punto. Sea quien sea la persona, yo no lo respeto a usted, si usted hace eso. Pero nos está diciendo que
no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, obviamente, y peleas increíbles, porque se creen machos y pues, se creen lo que no son bajo las bebidas alcohólicas. Se creen Superman. Hay otros que son diferentes, que se ponen bien graciosos, pero diferentes tipos de borrachos. Yo tuve bastantes en mi familia. Pero mire esto, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces luego le describe qué es una persona llena del Espíritu. Porque como le dije esta mañana, no es que cuando somos salvos, Dios nos da un poquitito del Espíritu Santo para que después nos siga rellenando y rellenando. No, Dios nos da el Espíritu Santo completo. El Espíritu Santo completo viene a morar en nuestras vidas. Ser llenos del Espíritu significa que dejamos que el Espíritu Santo tome control. Cedemos a que sea Él el que nos controle. Eso es ser llenos del Espíritu. Y algunas características de ser lleno del Espíritu son las siguientes: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí está la descripción de cómo podemos ver una persona llena del Espíritu Santo. Que esa es la manera natural de actuar. Así que eso es lo que enseña esos versículos. Y por último, someteos unos a otros en el temor de Dios. Este principio es tan importante. Esto significa que yo me someto a mi esposa y que mi esposa se somete a mí. Como un pastor una vez dijo, cuando Dios hizo a la mujer, no la hizo de un hueso de la cabeza para que la controlara, no la hizo de un hueso del pie para que la pisoteara, la hizo de una costilla cerquita a su corazón para que él la mantuviera cerca al corazón de Dios, cerca al corazón del esposo. Es una sumisión mutua. Yo le pido al Señor, a veces yo oro al Señor, Señor, dale sabiduría a mi esposa para que ella me diga qué debo hacer. ¿Así? Porque las esposas nos dan unas ideas. ¡Wow! Gracias, Señor. Porque si vamos a tomar una decisión importante, como comprar una casa, vender una casa, algo, tiene que haber entre los dos, vamos a hacerlo, es algo juntos. Y le pido a Dios que le dé sabiduría a ella para que Él me hable a mí a través de ella. Como también oro por el pastor para que el pastor nos guíe a nosotros. Así que esta es la manera que debe de ser. Y yo le digo, es la manera bíblica, porque dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y yo quisiera tener más tiempo para continuar con el capítulo, porque en el resto del capítulo, que ya no es el tema que vamos a estudiar, nos habla en sí sobre la sumisión del esposo, de la esposa, de los hijos, hasta del supervisor de trabajo. Si sigue leyendo, habla de eso. Así que el tema es mucho más amplio. Yo lo iba a terminar solamente con el versículo 20, dando siempre gracias a Dios por todo, pero después me di cuenta que no, tenía que incluir el versículo 21, porque es parte del mensaje que está dando Pablo en comunicación. Someterse uno a otro es comunicación, y lo es, entiéndalo que lo es comunicación. Así que ahora, como les dije, vamos a regresar al tema de la voluntad del Señor. Y esto va a ser lo último que vamos a ver en el día. Ese era el principio de sumisión y ahora vemos el principio de tomar decisiones. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es una de los enigmas, hablando humanamente,
que vemos tan fuertes en la vida cristiana. Como les dije, se han escrito libros y gente buena que quieren tratar de enseñar esto, pero muchas veces no están mirando lo que dicen las Escrituras sobre la voluntad del Señor, porque en muchos casos es bien claro lo que dice la Biblia sobre cuál es la voluntad del Señor para uno. Algunas personas, bueno, antes de eso, vamos a mirar lo que es claro, en blanco y negro, sobre lo que es la voluntad del Señor. Oh sí, hay dos extremos antes de eso. Está el grupo de personas que dice la voluntad del Señor es fija y Dios se la va a dar y usted la va a entender. Y va a caminar el resto de su vida sin ningún cambio. Está el otro extremo que dice la voluntad del Señor no se puede saber. Es un secreto que Dios se lo mantiene a todo cristiano. Así que hagamos lo que creemos que sea lo que está bien, pero no nos preocupemos por cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Ambos extremos carecen de equilibrio. Están mal. Porque no son ni este ni el otro. Estos hermanos que están aquí, que son maduros en el Señor, le pueden decir que la voluntad del Señor en el camino que estamos no ha sido dada desde el principio, sino que van y entonces el Señor les enseña algo para que vayan acá y luego les enseña para que vayan acá y luego para que vayan acá. A través del camino de la vida cristiana, Dios los va dirigiendo en qué tomar decisión. Una oración que debemos siempre pedirle al Señor es que nos dé discernimiento para saber qué decisiones tomar en el camino de la vida cristiana. Así que no nos vayamos con ninguno de los dos extremos. El que dice la voluntad del Señor es algo fijo que podemos saber y seguir con certeza para siempre. Ya Dios dio el plan y ya sabemos hasta que muera qué es lo que voy a hacer. El otro es que no podemos saberlo y que es un misterio, así que voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, pero nunca voy a saber la voluntad de Dios para mí. No, vamos a las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia sobre la voluntad de Dios? Bueno, Dios nos la revela. Primeramente, en algunos pasajes nos dice claramente cuál es la voluntad del Señor. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Ahí claramente nos dice cuál es la voluntad del Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, no os conforméis a este siglo, más que renovaos, acuérdense, yo aprendí la versión antigua, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que claramente en esos versículos nos dice que no debemos conformar. La voluntad del Señor es la siguiente: no te conformes a este mundo. Sé transformado por medio de la renovación de vuestra de vuestra mente, de vuestro entendimiento. ¿Quería saber la voluntad de Dios? Ahí hay una. ¿Quiere ver otra? Aquí está, en 2 de Corintios 7:10. Que si usted no lee lo que enseña, básicamente debemos soportar tristeza que nos guía hacia el arrepentimiento. Cuando pasamos por tribulaciones y cuando hay algo que tenemos que arreglar con el Señor, y le pedimos al Señor, nos arrepentimos, le pedimos al Señor, dice ese versículo que esa es la voluntad del Señor. Y que aprendamos y crezcamos de eso. ¿Qué más? Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice que debemos ser santos y abstenernos de toda inmoralidad. Porque la voluntad del Señor es que nos abstengamos, que no cometamos fornicación. Lo dice bien claro. O sea que quieres saber la voluntad del Señor, ve a las Escrituras. Ahí lo dice.
Esto tiene que ver con toda inmoralidad, con todo esto de pornografía, con toda esta suciedad que está destruyendo la fibra de nuestra sociedad. Eso es la voluntad del Señor, que nos abstengamos de eso. Estos son ejemplitos. Hay otros más. Y el último que les doy está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 15. La voluntad de Dios es que nos sometamos a las autoridades humanas y que hagamos el bien. Ahí lo dice. Siempre y cuando no violen principios bíblicos. Esto le enseña bien las Escrituras. Yo les puedo dar muchos otros versículos que dicen cuál es la voluntad del Señor. Huye de los deseos juveniles. Esa es otra. Hay tantos. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. ¿Sabe ese versículo? En Proverbio, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de bienes sin derecho. A los adolescentes les digo, por eso es que no se pueden copiar los exámenes. Ese principio. Por eso es que no debe robar en el trabajo. Por eso es que debe dar un día honesto de trabajo, etcétera, etcétera. Claramente nos dice cuál es la voluntad del Señor. Ahora mírenme aquí, por favor. Mírenme aquí. Yo creo con todo mi corazón que si usted se enfoca en obedecer estos mandatos claros de las Escrituras, donde nos dice cuál es la voluntad del Señor, al usted hacer eso, el Señor le va a ayudar a tener discernimiento para que usted tome decisiones de acuerdo a la voluntad del Señor. Al usted obedecer y someterse a su palabra, el Señor le va a dar claridad y le va a guiar a tomar decisiones para su voluntad, la que Él tiene para usted en su diario vivir. La clave está en someternos a Él, en obedecernos, en mantener esa relación íntima con el Señor. Y una de las mejores maneras, memorizando las Escrituras, meditando en ellas y estar dispuesto, como Isaías dijo, he aquí, envíame a mí. ¿Se acuerda de ese pasaje en Isaías capítulo 6? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas se henchían en el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y luego dice, ¿verdad? Que él dijo, miserable hombre de mí, que soy hombre humano, que tengo labios. Dicen que él era un chismoso, ¿verdad? Era que tengo labios inmundos. Y entonces luego uno de los querubines agarró carbón y le tocó con sus labios y te ha limpiado. Pero también él oyó, como que oyó a Dios que estaba hablando en la Trinidad y decía, ¿a quién debemos enviar? Y entonces dijo, heme aquí, envíame, Señor. Estar en esa disposición de Señor, envíame a mí. Yo estoy aquí dispuesto. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y a usted vivir esa vida dispuesto, el Señor lo va a dirigir a usted en su perfecta voluntad individual para usted. Esta es para todos nosotros, pero sí Él tiene una individual para usted en su diario vivir. Vamos a ver y terminamos con esto. Ya miramos esto. 2 tendencias sobre alguien que conoce la voluntad del Señor. La primera tendencia es que queremos adelantarnos a Dios. Señor, yo sé que es tu voluntad que yo me case. Entonces, en vez de esperar en el Señor, en vez de escuchar el consejo del pastor, quieren adelantarse al Señor. Ah, con ese que me voy a casar. O con ese que me voy a casar. Cuando el pastor le ha dicho, mi hijo, mi hija,
Yo no creo que eso está bien. No, se quieren adelantar a la voluntad del Señor. Impaciencia. Toman decisiones a la carrera que marcan el resto de su vida. De lo cual ya tomaste la decisión. Déjeme decirle, la mayoría de las decisiones, no estoy hablando de la salvación, pero la mayoría de otras decisiones que usted va a tomar, las toma más o menos en la juventud. Decisiones que van a determinar el resto de su vida. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a estudiar? Son decisiones bien importantes. Que yo les digo a ustedes, a los jóvenes, que usted busque consejería de sus padres, del pastor, porque son decisiones que van a determinar, como yo le digo a mi sobrino, la calidad del resto de tu vida. No es una decisión a la carrera. La impaciencia, queremos adelantarnos al Señor. Número 2. El otro problema, la otra tendencia es que somos como Jonás. Resistimos. Sabemos cuál es la voluntad del Señor, pero nos resistimos. ¿Y cuál es la raíz? Orgullo. Es lo que yo quiero, no lo que tú quieras, Dios. ¡Qué pena! Había un viejito en mi iglesia allá en Puerto Rico, ya está con el Señor, yo lo quería mucho. Pero me acuerdo que una vez mi pastor me comentó, el hermano tal y tal, porque tenía un amor por el Señor, una voz, una dedicación, una sabiduría, pero nunca la usaba para servir al Señor. Y era como bien triste y amargo. Y una vez mi pastor me dice, yo creo que el Señor lo llamó a él a predicar cuando joven y él nunca quiso. Y él resistió y mira qué vida tan amarga vive él. Y un hermano muy querido, yo tengo muy buenos recuerdos, pero nunca quiso dar el paso. Señor, aquí, si tú me quieres, sea como maestro de escuela bíblica, sea como pastor, sea lo que sea, vivió una vida tan amarga. Y yo estoy seguro, o decía mi pastor, es que toda su vida él ha estado resistiendo al Señor. Y qué triste, ¿verdad? Nuestra vida no dura mucho, es como un vapor que se desvanece. Es importante que nosotros digamos, Señor, aquí yo estoy, úsame en lo que tú quieras. Estoy dispuesto con tu ayuda, necesito de tu ayuda, pero yo estoy dispuesto a servirte, a hacer lo que tú quieras. Y no nos descalifiquemos nosotros mismos, porque a veces nos descalificamos. Al descalificarnos y nosotros meternos en ciertas situaciones, nos autodescalificamos de hacer ciertas obras en el Señor, pero no de todas. Hay diferentes maneras en que usted puede servir al Señor. Si el Señor le da un cuartito para que lo limpie allá en la iglesia, límpielo, pero límpielo bien. Que tal vez el Señor le da un cuartito más grande después, para que limpie otro más grande, porque lo hizo tan bien. Y tal vez le dé una sala completa para que la limpie. Así que lo poquito que el Señor lo dé, hágalo con bien, hágalo con como que es para el Señor, porque es para el Señor. Sea lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para la gloria del Señor. En el lugar que Dios le ponga a usted. Y mi oración es esa, que usted viva una vida rendida al Señor, consagrado al Señor, dispuesto a lo que Dios tiene para usted. Pero cuando esté dispuesto y venga la oportunidad, diga, ya yo voy. No es solamente estar dispuesto acá sentado, no, en la próxima yo voy. Lo dice bien claro la Biblia, hay tiempo para esto, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para guerra, hay tiempo para paz. Esos versículos, ¿dónde es que está eso? Lamentaciones. En Eclesiastés, gracias hermano.
Eclesiastés. No está diciendo que usted tiene que matar o no tiene que matar. Lo que está diciendo es que hay tiempos, hay ventanas que se abren en la vida de uno para uno hacer ciertas cosas y después se cierran las ventanas, se cierra la oportunidad. Había un dicho romano que decía a la oportunidad la pintan calva. ¿No han oído ese dicho? Es que los romanos tenían una diosa que la llamaban oportunidad. Una mujer preciosa con pelo largo, pero cuando daba la espalda era calva. Entonces lo que decía la enseñanza romana era: agárrala por el pelo mientras puedas. No espere que se dé la vuelta a la oportunidad, porque ya no la puedes agarrar. Este es el momento de la oportunidad que Dios te está dando. Y la naturaleza nos enseña eso. Hay tiempo donde uno puede tener hijos y hay tiempo cuando ya llega la menopausia no puede tener hijos. O sea, eso es lo que está diciendo Eclesiastés, Salomón. Hay tiempo para esto, así que no creas que vas a tener la misma oportunidad para siempre. Por favor, entiende eso. Yo veo estudiantes que dicen: ay, profesor, yo me voy a dar de baja en la clase y el próximo año la retomo. No la retoman nada. No la retoman. La oportunidad era ahora, pero ya se les fue. Se les fue la oportunidad. Así que aproveche. Estar aquí en estos intensivos son oportunidades que tal vez no las tenga mañana. Tal vez mañana esté en un hospital para el resto de su vida. Aprovechelo mientras lo tiene. Y entonces terminamos con esto. El método bíblico para buscar la voluntad del Señor: obedece, sométete a tu palabra. Esto es un resumen. Ora y busca de Dios en humildad, con sinceridad, con paciencia y con un corazón abierto y dispuesto. Óigalo bien. Y tengo 10 minutitos. Un poquito más tengo. Toma decisiones a la luz de las Escrituras. Busca consejería de cristianos maduros. No de personas que vayan a estar de acuerdo con usted. Así que no se meta en Facebook a pedir. Porque en Facebook todo el mundo, nadie le dice que está mal. Eso es una tontería. Hay gente que yo digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué más? Toma pasos de fe en obediencia a la dirección del Señor. Sigue estos puntos prácticos, son puntos lógicos, de sentido común. Someterse a la palabra de Dios, orar, buscar a Dios en humildad, sinceramente, con un corazón abierto: dirígeme, Señor. Decisiones de acuerdo a las Escrituras, pedir consejería de hermanos maduros, el pastor, el ayudante del pastor, el maestro de escuela bíblica, y tomar pasos de fe en obediencia a la dirección de Dios. Y terminamos con el tema principal. Como los cristianos tenemos una nueva vida en Cristo, ¿qué vamos a hacer? Debemos vivir una nueva vida en el poder del Espíritu Santo. Así que vamos a vivir esa nueva vida que ya Dios nos la dio, pero ahora vamos a ponerla en práctica. Y hermanos, que Dios les bendiga, y termino con este versículo de Efesios también. Esta es mi oración. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Eso está en Efesios, capítulo 3, versículos 20 y 21. Dos versículos que debemos memorizarnos. Yo no me lo sé todavía, me lo quiero memorizar.
Por favor, oren por Aquiolingua. Y aquí tienen mi contacto. Por favor, comuníquese conmigo, envíeme, antes que se le olvide, envíeme un WhatsApp, diga hola, y ya se comunicó, ¿ok? Hay mi hermano en Cuba que yo le dije eso y se comunica conmigo toda la semana, me dice, Dios le bendiga, hermano, estoy orando por usted, hermano, más nada. A otro hermano en Chile que también me envía mensajes, ¿cómo está, hermano? Saludos. Así que yo espero que alguien de aquí también me envíe mensajitos así. Dios les bendiga, hermanos. Dejo que el hermano Andy sea el que terminamos en oración. Muy bien. Vamos a orar. Les voy a decir que estas diapositivas les voy a enviar al hermano un PDF para que los comparta con ustedes. ¿Vale? Muy bien. Vale. Ese vale es de aquí, no es de Puerto Rico, ¿vale? Muy bien. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, Padre divino, te damos gracias por tu amor. Gracias por la gracia que tú nos has dado en Cristo Jesús. Porque tú nos regeneraste cuando estábamos muertos en delitos y pecados, incapaces de tener vida. Gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, gracias, mi Señor, por la oportunidad de reunirnos aquí en Ayerdi y de estudiar y mirar tu palabra. Ayúdanos a aplicarla a nuestros corazones, pero que solamente el nombre de Cristo sea exaltado. Para tu gloria, para tu honra, ayúdanos ahora a poner en práctica lo que aprendemos, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.